Un día estaba cansado, y mi hermanastro me hizo esto mientras dormía. Quédense hasta el final para conocer esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Después de una semana agotadora, lo último que deseaba era tener que hacer algo más. Había estado trabajando más horas de las que me hubiese gustado, y mi cuerpo simplemente no aguantaba más. Así que cuando finalmente llegué a casa aquella noche, me dejé caer en el sofá, con mi ropa de trabajo aún puesta, y me dejé llevar por el cansancio. La televisión estaba encendida de fondo, pero ni siquiera me importó lo que estaba en la pantalla. El sonido suave y monótono parecía tranquilizarme mientras mis ojos se cerraban poco a poco. El cansancio me envolvía con una fuerza indescriptible. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento el mundo que me rodeaba comenzó a desvanecerse, y me encontré sumido en un sueño profundo, uno de esos que te absorbe y no te deja pensar en nada más. El cansancio me dejó completamente vulnerable, incapaz de preocuparme por nada, ni siquiera por el hecho de que mi hermanastro solía colarse en el sofá junto a mí, algo que ocurría de vez en cuando. Al principio, el peso a mi lado no me pareció extraño. La rutina era así. Él venía y sin hacer ruido se acurrucaba junto a mí, buscando un lugar donde descansar. Pero algo en esta ocasión me hizo sentir una ligera incomodidad, un cosquilleo que recorría mi columna. Un par de minutos pasaron, y esa incomodidad se convirtió en algo más palpable. Me desperté, aunque no de manera consciente, como si mi cuerpo supiera que algo no iba bien. Abrí los ojos, pero no me moví. Sentía la presencia de alguien, pero lo que me sorprendió fue que no estaba tan cerca como normalmente lo estaría. Su respiración estaba cerca, muy cerca. Podía oír cada inhalación y exhalación. Un sudor frío se formó en mi frente. Algo no estaba bien. No era solo la cercanía, sino la forma en que mi cuerpo reaccionaba. Mis músculos estaban tensos, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté moverme, pero mis extremidades parecían pesadas, como si todavía estuviera sumido en el sueño, atrapado en algo entre la realidad y la inconsciencia. Entonces lo sentí. Un toque ligero en mi brazo. Un roce tan sutil que apenas pude distinguirlo, pero lo sentí. Y algo en mi interior hizo que mi cuerpo se tensara aún más. Mi hermanastro nunca me tocaba de esa forma. No había razón para que lo hiciera, no en ese contexto. Mi mente comenzó a despertarse lentamente, procesando lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no me había alejado? ¿Por qué no me había levantado inmediatamente y le había pedido que se fuera? ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. En un movimiento casi instintivo, miré hacia el lado y lo vi. Su rostro estaba tan cerca del mío que casi podía sentir su aliento caliente sobre mi piel. Estaba tumbado de lado, con una expresión relajada, casi infantil, pero el hecho de que estuviéramos tan cerca me hizo sentir un extraño nerviosismo. De alguna forma, esa cercanía no era lo que esperaba, ni lo que imaginaba en aquellos momentos tranquilos que pasábamos juntos en el sofá. Algo en su mirada, algo en su actitud, me hacía sentir que había algo diferente en este encuentro. Mi respiración comenzó a acelerarse mientras trataba de entender qué estaba pasando. Sabía que debería apartarme, que debería darme la vuelta y hacer como si nada estuviera sucediendo. Pero algo me retenía. Era una mezcla de confusión y una incomodidad extraña, como si todo lo que había estado guardado en mi interior estuviera a punto de explotar. No podía dejar de mirarlo, aunque mi mente me gritaba que debía apartar la vista, que debía poner fin a esta situación de inmediato. De repente, él hizo un movimiento. No era un simple ajuste, sino algo más intencional. Me tocó suavemente el pecho, como si quisiera comprobar si me despertaba, y me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Estaba demasiado consciente de sus manos sobre mi piel, demasiado consciente del calor que irradiaba de su cuerpo. En ese momento, la distancia entre nosotros desapareció, y la tensión creció, transformándose en algo mucho más palpable. El roce de sus dedos se intensificó, y mi cuerpo reaccionó de una manera que no podía controlar. Un calor extraño comenzó a inundarme, un deseo inesperado y confuso. Mi mente estaba a punto de estallar, tratando de comprender lo que estaba pasando, pero no podía evitarlo. La sensación de su piel sobre la mía era algo que no sabía cómo manejar.
El contacto se volvió más intenso y me di cuenta de que ya no podía alejarme. Finalmente, nuestros rostros quedaron tan cerca que pude ver la mirada que tenía en sus ojos. Era una mezcla de deseo y determinación. No era un juego. No era algo que él hacía por accidente. Sabía lo que quería, y no pude evitar preguntarme si yo también lo quería. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos eran un caos absoluto. ¿Qué había pasado entre nosotros? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Debería detenerlo o seguir adelante? Fue entonces cuando sentí su boca rozando la mía, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La respuesta a mi confusión llegó de manera inesperada, pero no pude evitarlo. El beso que compartimos fue algo que nunca había experimentado antes. No era simplemente un beso, sino una conexión profunda que nos envolvía por completo. Algo se despertó en mí, algo que había estado latente, algo que no esperaba, pero que ahora ya no podía ignorar. Oye, suscríbete al canal, continuemos. El mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor, y todo lo que existía en ese momento éramos él y yo. No podía pensar con claridad. No podía procesar lo que estaba pasando, pero lo que sentía era real. Mi cuerpo respondía a sus caricias, a sus besos, como si no hubiera otra opción. Todo lo que había sido confusión, todo lo que había sido duda, se disolvió en ese instante. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, el contacto entre nosotros, la intensidad de lo que compartíamos. De repente me separé de él, no porque quisiera, sino porque mi mente se dio cuenta de la gravedad de lo que acabábamos de hacer. Mi respiración era entrecortada y mi cuerpo temblaba de manera involuntaria. Miré a mi hermanastro a los ojos, y vi algo en su mirada que no podía describir. Era una mezcla de arrepentimiento y algo más, algo que también estaba latente en mí. Lo que sucedió esa noche cambió todo. No era algo que pudieras olvidar o dejar atrás. Fue un momento de no retorno, algo que ambos sabíamos que había cruzado una línea, pero que, de alguna manera, se sentía inevitable. Nadie hablaría de eso al día siguiente. Nadie mencionaría lo que había ocurrido, porque la vergüenza, el miedo y la confusión seguían presentes. Pero lo que ocurrió en ese sofá fue algo que siempre recordaríamos, una experiencia que quedaría marcada en nuestras vidas, para bien o para mal. Cuando mi hermanastro se levantó, yo me quedé allí, paralizado, tratando de procesar lo que había sucedido. No sabía si debería enfrentar la situación o seguir ignorándola, pero lo único que sabía con certeza era que mi vida había cambiado esa noche. A partir de ese momento, nada sería igual. La relación que teníamos ya no existía de la misma manera. Algo más había nacido, algo más oscuro y complicado, pero algo que no podía deshacer. En mi mente, un torbellino de emociones me mantenía alerta. ¿Debería evitarlo o era algo que ambos queríamos sin atrevernos a decirlo? Cada vez que pensaba en lo que había ocurrido, sentía que mi cuerpo volvía a recordar la sensación de su cercanía. No podía entender cómo habíamos llegado a ese punto, ni qué significaba para nosotros. La duda me envolvía, pero una parte de mí sabía que esto ya no podía ser borrado. A partir de ahora, las cosas serían diferentes, y aunque la incertidumbre me consumía, había algo en mí que no podía dejar ir. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.